Bienvenidos a Real Economy. Estamos en la capital financiera de Europa para meternos en la piel de los inversores internacionales y analizar su relación con la UE. En este programa exploraremos las adversidades a las que se han enfrentado los mercados financieros en los últimos años a través de los ojos de los inversores. Y hablaremos con Seijiro Takeshita sobre las arenas movedizas en las que se encuentra la economía global. Takeshita es director de Mizuho International, una de las principales instituciones financieras del mundo. Cada inversor decide su manera de actuar. Algunos valoran sobre todo la seguridad de sus operaciones y otros apuestan por correr más riesgos. Hay quien piensa a largo plazo y a quien solo le interesa el futuro inmediato. Este es un curso intensivo sobre la propensión al riesgo. La propensión al riesgo depende del deseo que tenga un inversor de apostar y del momento en el que lo quiera hacer. En definitiva, se trata de determinar su percepción y su reacción ante situaciones inciertas que pueden emanar del marco macroeconómico, ya sea del PIB, el paro, de un desastre natural o cualquier otra circunstancia similar. Algunos deciden depositar su capital en operaciones y productos de bajo riesgo y otros asumen un peligro mayor con el fin de obtener un beneficio más abultado, incluso cuando saben que lo pueden perder todo. Los beneficios que compensan a un inversor de asumir dichos riesgos conforman la prima de riesgo, que se determina por el grado de riesgo que tiene un activo y por la propensión al riesgo de dicha operación. La propensión al riesgo vuelve a aumentar incluso si las compañías conservan prudentemente su dinero. Los mercados bursátiles, por ejemplo, rebotaron en 2013 y ahora en 2014 continúan creciendo sobre la base de una frágil recuperación. Los inversores internacionales se sienten atraídos por unos tipos de interés históricamente bajos. Veamos el reportaje de Giovanni Maggi. El día de Pippa Malmgren en Londres comienza temprano. Se levanta antes del amanecer para acudir a su primera reunión de trabajo. Viene de Washington y es experta en finanzas internacionales. Fue asesora del presidente Bush hijo y ha ocupado cargos de responsabilidad en diferentes bancos internacionales. Hoy dirige una consultoría de inversiones. ¿Cómo reaccionaron los inversores estadounidenses cuando estalló la crisis? Entraron en shock. Fue una conmoción no solo para ellos, sino también para los inversores de todo el mundo. Nadie esperaba algo así. Lo primero que hicieron fue retirarse, y lo hicieron de todas las maneras posibles. Desaparecieron de los mercados bursátiles, renunciaron a cualquier tipo de riesgo por bajo que fuera y pospusieron sine die cualquier tipo de decisión. Y en cierto modo, el mundo escogió a Estados Unidos como el país más seguro para colocar el capital. Hay varios factores que nos permiten hacernos una idea de la magnitud de la crisis de la eurozona. El más obvio es el desfase entre las obligaciones emitidas por ciertos estados y los bonos alemanes. Actualmente esa diferencia se está recortando a unos niveles más razonables que los alcanzados en 2011, el peor momento de la crisis. Las reacciones ante la crisis fueron muy drásticas y tuvieron graves consecuencias. De hecho, han marcado la actitud futura de los inversores internacionales con respecto a Europa, incluso cuando su objetivo principal, que es obtener el máximo beneficio posible, no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es el equilibrio de poderes entre los estados y el mercado. Los estados tienen hoy mucha más influencia y, de hecho, los gobiernos son los actores más importantes en el mercado, con el Banco Central Europeo como protagonista en la zona euro. Los mercados sufrieron una fuerte sacudida cuando el dinero se retiró a posiciones más seguras y la bolsa no repuntó hasta que las ganancias fueron altas en comparación con el mercado de la deuda. Lo que no cambió fue la sed de beneficios de los inversores, que por diferentes razones se movieron a otras posiciones. El dinero es como el agua, que consigue abrirse camino una vez localiza dónde está el beneficio. Una de las consecuencias de la crisis es que Europa está obligada a incrementar su competitividad para alinearse con el mercado emergente de los inversores. Uno de los efectos colaterales de la crisis financiera ha sido la ralentización en el mundo industrializado. En Europa y Estados Unidos la gente se está apretando el cinturón y racionalizando sus esfuerzos para ser más competitiva. La situación está evolucionando, pero sí, Europa es un lugar en el que todavía se pueden obtener beneficios.
Vamos entonces a profundizar un poco en la percepción que de verdad tienen de Europa los inversores. Con nosotros está Seijiro Takeshita, el director de Mizuho International. Seijiro, hemos visto sufrir a Europa. ¿En qué lugar estamos ahora mismo? Creo que los inversores vuelven a asumir riesgos moderados. Por supuesto, Europa tiene el problema añadido de la austeridad y las naciones emergentes cada vez cobran más relevancia, pero definitivamente las cosas están mucho mejor que hace 3 o 4 años. Estamos oyendo hablar de la deflación con cierta inquietud. Es similar a lo que ha ocurrido en Japón. Si hubiera que comparar ambos casos, ¿qué diría? La mayor diferencia entre Japón y Europa es que Japón es una sola nación, con un único banco central. El caso de Europa es algo más complicado, desde mi punto de vista, un lío. No solo hay que tener en cuenta la flexibilidad, sino también la maniobrabilidad para influir en los tipos de cambio. En mi opinión, Europa tiene una doble dificultad que superar, y déjeme advertirle, la deflación es mucho más peligrosa que los temores inflacionistas. Cuando vemos cómo perciben Europa los inversores hoy en día, ¿podemos pensar que la situación ha cambiado totalmente? Las autoridades estadounidenses y europeas criticaron duramente la metodología japonesa de rescatar públicamente bancos y empresas del sector privado. Y tiempo después resulta que hicieron exactamente lo mismo. Hoy en día el mundo se ha encogido tanto que la elasticidad y las decisiones que tome un país pueden arrastrar a los demás. Se puede decir que estamos todos en el mismo barco. El consenso unificado es algo realmente diferente de lo que tuvo que hacer Japón para salir adelante, y distinto también de lo que ocurre hoy en día, por ejemplo, con la intervención del Banco Central. Hoy no hay una intervención única, sino muchos esfuerzos en común, y en ese sentido creo que existe un mejor método para reducir los riesgos del efecto dominó. En el peor momento de la crisis europea, los inversores se apresuraron a colocar su dinero en lugares seguros, y hoy da la impresión de que corren detrás de una buena rentabilidad. ¿Ha habido un cambio de mentalidad? Con la crisis de Lehman Brothers pensamos que llegaba el fin del mundo, y no fue así. Creo que ahora se va a librar una batalla entre liberales y antiliberales. De un lado tenemos la metodología estadounidense y de otro, la japonesa y la alemana, que funcionan bastante bien en tiempos de estancamiento. En Europa estamos constatando el mismo enfrentamiento entre los partidarios y los detractores de la austeridad, con Alemania de un lado y numerosos países del otro, como los del sur del continente. Cuando, por ejemplo, vemos una caída del rendimiento de las deudas soberanas, constatamos pese a todo que las empresas siguen conservando su liquidez. Según usted, ¿en qué estadio de la recuperación nos encontramos? En Japón, por ejemplo, lo que estamos esperando es que las empresas vuelvan a gastar, porque eso influiría en un aumento salarial, ya que indicaría que los beneficios son mayores. Ahora bien, ¿puede ocurrir eso mismo en Europa? Pues no, al menos por ahora, ya que hay una total falta de confianza y muchos temores sobre el futuro y la división de Europa. Los inversores extranjeros son conscientes de ello. Pienso en particular en los japoneses, con intereses en Europa. La economía estadounidense se está recuperando con relativa facilidad. Los mercados emergentes comienzan a estabilizarse, y esa es una de las principales razones que incentivan la propensión al riesgo. China tiene sus propios problemas estructurales y creo que las cosas van a empeorar por la burbuja que hay allí. Pero Japón crece con fuerza. Creo que las inversiones directas del exterior van a aumentar, deben hacerlo. Y en lo que respecta a las reservas de liquidez, por conservadurismo, ¿qué puedo decir? Tener más liquidez de la cuenta implica un riesgo en sí mismo. Estados Unidos ha sido el mayor inversor directo antes y durante la crisis. Sin embargo, el mayor crecimiento de inversiones en el extranjero lo han experimentado China y Hong Kong. Brasil, Rusia, India y China han tenido sus problemas internos, pero como explica Sebastián Lebelsic, su estrategia consiste en mantener una posición privilegiada en Europa. Los chinos desembarcan con fuerza en Portugal. Desde el comienzo del programa de privatizaciones lanzado en el marco del plan de rescate, 3 grandes inversores han entrado en el mercado de los seguros y la energía. Lisboa ha amortizado en 3 años más de 8.000 millones de euros gracias a esas privatizaciones. Y de ellos, más de la mitad provienen de operaciones chinas. Existen muchos inversores que aprovechan la privatización de compañías nacionales. Otros invierten para obtener el permiso de residencia.
Este programa, coloquialmente conocido como el programa Visa Oro, permite obtener un permiso de residencia de 5 años a cambio de una inversión de €500.000. Edmund Zhao es uno de los 228 ciudadanos chinos que se ha acogido a él. Ha comprado 5 casas de lujo en la costa portuguesa. Invertir en Portugal es muy interesante. Te gastas $500.000 y puedes instalarte aquí con tu familia. Los niños reciben una educación de calidad y los ancianos se benefician de un buen sistema sanitario. Es una opción muy interesante. En esta carretera que lleva a Évora nos encontramos lejos del lujo de Lisboa y de las estrategias de inversión chinas y, sin embargo, es aquí donde una de las más importantes empresas brasileñas ha decidido invertir. La estrategia de los brasileños es diferente a la de los chinos. Gracias a una ayuda de la Comisión Europea, Embraer, el número 3 mundial de la aeronáutica, se ha instalado en Portugal. Aquí tiene 69.000 metros cuadrados y 220 empleados. Se ha convertido en el mayor conglomerado industrial brasileño en Portugal. Seguimos invirtiendo en nuestras 2 fábricas portuguesas porque el negocio funciona bien. Al final estamos invirtiendo en Europa, que es una región muy importante para nosotros. Tenemos cientos de aviones aquí, somos responsables del servicio técnico y de la asistencia a nuestros clientes. Para nosotros Europa, con la crisis o sin ella, es un mercado muy importante. Brasil y China son 2 de los 5 mayores inversores extranjeros en la Unión Europea y el capital chino ha experimentado una fuerte progresión de más del 155% entre 2009 y 2011. Portugal espera ahora que con esta ayuda pueda al fin superar la crisis económica. Esto ha sido todo en Real Economy. En nuestra próxima edición hablaremos sobre el mercado inmobiliario. Hasta entonces, gracias por su confianza.